Está con nosotros el fiscal general Julio Olazábal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, qué semana que hemos tenido, qué fin de semana. Charlamos, lógicamente, seguimos el tema periodísticamente por nuestro trabajo, pero hoy hablamos de algunas cuestiones, como por ejemplo la cantidad de delitos que se le imputan a estas tres personas que afortunadamente están ya donde tienen que estar, en un penal federal, en el Seiza precisamente, en la provincia de Santa Fe, que fueron cometidos en territorio de la provincia y que serán juzgados por la justicia provincial. Sí, ninguna duda. A ver, si podemos hacer un repaso de lo que ocurrió con esta gente. Los delitos que habrían cometido. Primero, la evasión que cometieron del penal donde estaban cumpliendo condena. Segundo, el enfrentamiento que hubo en la localidad de Ranchos, donde balearon a dos empleados policiales. Luego siguen la fuga, se los vuelve a encontrar en San Carlos. En San Carlos tirotean a un gendarme y les roban una camioneta a un gendarme. Después pasamos para la Ruta 19. En la Ruta 19 habrían secuestrado, habrían privado de libertad a un ingeniero agrónomo y le habrían robado su camioneta. Todo esto estamos hablando además de tenencia y uso de armas de fuego, en algunos casos de armas de guerra. Siguen para la zona de la costa. En la zona de la costa el robo de otra camioneta y la privación ilegítima de la libertad de otra persona. Ahí se lo detiene a uno, al primero al Martín Lanata, y después sigue la huida de los otros dos con una privación ilegítima de la libertad de otra persona. Todo esto sin pensar todavía, porque no tenemos precisiones, la posibilidad de varias violaciones de domicilio que se podrían haber cometido y eventualmente de otro delito. Estos delitos tienen entre sí alguna relación, pero al mismo tiempo son delitos que han sido cometidos en distintas jurisdicciones. Y el tema de la jurisdicción para la justicia es importante porque la Constitución habla de que cada imputado tiene que ser juzgado por un juez, el juez natural, el juez que previamente tiene que haber sido establecido por la ley. Y ahí es donde podrían haber surgido problemas por lo siguiente. De la evasión, claramente tiene competencia el juez de la jurisdicción donde estaba la cárcel. De lo que ocurrió en Ranchos, el juez con jurisdicción en Ranchos. Claro. Pero esto se complica porque apareció ahí un juez federal, el doctor Torres, que dijo estos hechos habrían sido cometidos en conexión con la droga. Entonces está diciendo eso tiene que pasar a la justicia federal. Otro problema. Cuando llegan a Santa Fe, los atentados contra la gendarmería, también aquí un juez federal, el juez federal de la provincia, el fiscal federal de la provincia dice esos son delitos federales porque está comprometido un interés federal. O sea que hasta ahí podría ser todo federal, pero a partir de allí todo lo demás son delitos de naturaleza provincial. Allí se intervino el fiscal desde un primer momento, tal es así que fíjense que antes de que Martín Lanata estuviera detenido, el fiscal, el doctor Giavedoni, ya estaba constituido en Cayastá. Por eso yo creo que es un dato interesante para tener en cuenta en todo este debate que se ha producido respecto a si quién dijo o quién no dijo que eran tres los detenidos. Yo puedo dar fe de lo siguiente. Creo que fue el sábado cuando lo detuvieron a... Sábado en horas del mediodía. Bueno, antes del mediodía, cuando por la televisión nacional ya se estaba diciendo de la detención de tres personas, yo sabiendo que tenía un fiscal en Cayastá, lo llamé por teléfono, por mi celular, y le pregunto, así que hay tres detenidos. Y la respuesta contundente del fiscal fue, no doctor, hay un solo detenido. El detenido es Martín Lanata. Yo al mediodía. Antes del mediodía. Antes del mediodía. O sea que por eso para la Fiscalía Provincial nunca hubo ningún tipo de confusión ni ningún tipo de error. Nosotros siempre hablamos de un solo detenido que era Lanata. ¿De dónde surgió luego la versión de que eran tres? Claro. No lo sabemos, pero no fue ahora la Fiscalía, que a su vez se informa de lo que le estaban diciendo a Pero ¿qué pasa cuando ustedes empiezan a ver desde la justicia provincial, desde la Fiscalía, que ya hasta el gobierno nacional por redes sociales se felicitaban por los tres detenidos, digo, más allá de que no tenían la información? Digo, ¿qué fue lo que pensaron en ese momento? ¿Qué estaba pasando? No, evidente. Nosotros teníamos la convicción de que ahí había por lo menos un grave error,
porque se estaba diciendo algo que un fiscal presente en el escenario del hecho me estaba diciendo no es así. No es así. Acá hay un solo detenido que es Martín Lanata. Grave error con suerte, si esto, ¿no? Exacto. Si esto fue consecuencia de un error, si fue consecuencia de que alguien los detuvo y luego lo dejó escapar, o fue, como dice la ministra Bullrich, una situación de encubrimiento en la cual alguien deliberadamente procuró darles tiempo para huir, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que la Fiscalía de la provincia de Santa Fe, todos los fiscales de la provincia tuvieron siempre en claro, era uno solo el detenido. ¿Hay alguna posibilidad de, por ejemplo, que este detenido Martín Lanata había sido prendido por la policía santafesina? Sí. ¿Hay alguna oportunidad que se pueda pensar, se pueda hacer este razonamiento? Tal vez si los otros dos habían sido de gendarmería, igualmente se informa a las autoridades de la provincia sobre esas detenciones. No es que ahí tiene la provincia uno y tiene la nación, en este caso, a los otros dos. Esa situación nunca existió de los otros dos detenidos hasta que se informó oficialmente a las 5 de la tarde en la conferencia de prensa que brindó el ministro de Gobierno, Pablo Farías, y el jefe de la policía, Rafael Grau. Ahora, si la investigación sobre si el número de delitos que usted mencionaba recién van a continuar en la provincia, van a tener que venir a declarar en un momento en calidad de indagados estas personas, o tendrá que constituirse juez y fiscal en Ezeiza o en el penal donde estén detenidos. Esto es así, funciona así. Así es. La idea jurídica es la siguiente. Acá ocurre lo que técnicamente se denomina un supuesto de concurrencia de jurisdicciones. Hay varias jurisdicciones que están diciendo nosotros tenemos que intervenir sobre en este caso sobre 3 imputados. Y en ese caso el Código Procesal de la provincia dice que se le debe dar prioridad al juez que interviene, porque esta es una cuestión entre jueces, no entre fiscales, pero dice, se le debe dar prioridad al juez que interviene en los hechos más graves. Y en este caso los hechos más graves habrían sido las tentativas de homicidio que ocurrieron en Buenos Aires. Por eso, y teniendo en cuenta que además estaba afirmando, por lo menos desde el doctor Torres, el juez de Buenos Aires, que había una cuestión de narcotráfico, que también es gravísima en la pena del Código Penal, por eso fue que el juez de la provincia entregó el preso para que fuera llevado a Buenos Aires. Sin embargo, tengo que aclarar, cuando se le hace entrega, ya se aclara que la provincia de Santa Fe los va a reclamar para someterlos a enjuiciamiento acá. Y aquí está lo que vos decías. Todavía tendremos que ver, porque la investigación nunca se interrumpió, la investigación la seguimos haciendo, pero todavía tendremos que ver si cuando llegue el momento se trasladan los fiscales, y en todo caso el juez, hacia Buenos Aires o hacia donde estén las personas para tomarle una declaración, o si por el contrario pedimos que lo traigan hasta acá. Otra pregunta que charlábamos estos días, en realidad estas últimas horas, digo estos días porque comenzó toda esta novela el jueves, ¿qué hay oficial realmente? Porque la justicia federal, como usted bien decía, tiene a cargo la investigación del tiroteo a los gendarmes y a los bienes de gendarmería en San Carlos, por disposición del juez federal y del Walter Rodríguez, que es el fiscal federal. Ahora bien, no han declarado todavía los gendarmes. Uno de ellos ya regresó casi inmediatamente a Buenos Aires. Se habla de un ingeniero agrónomo que fue secuestrado en el lugar de los hechos, en San Carlos, o en la zona de los alrededores, traído a su casa en Santa Fe, privado de su libertad y obligado tal vez a hacer algunas cosas en contra de su voluntad. Tampoco declaró, por lo que sabemos ahora. Oficialmente, digamos, estamos hablando de situaciones que podemos dar por ciertas que ocurrieron, pero no están escritas todavía. No hay un juez que las recibió, un fiscal que las recibió, por lo menos con la información. Claro, salvo que usted traiga otra, doctor. Sí, que tengo que ser muy prudente, ¿no es cierto? Porque si bien la ley nuestra, la nueva ley de procesal de Santa Fe, dice que tenemos que dar a publicidad todo lo que ocurre, lo que hacemos expresamente dice, salvo que lo que se tenga que decir pueda perjudicar la investigación. Claro. Y acá hay algunos hechos que podrían perjudicar la investigación. Yo lo que sí les puedo decir es, nosotros estuvimos en contacto con el juez federal de Santa Fe, con el fiscal, en ese momento el fiscal subrogante de Santa Fe, que fueron los que manifestaron claramente que ellos se hacían cargo de los hechos en los que habían resultado afectado personal o bienes de la Gendarmería Nacional. De lo de Torres, el doctor Torres, ¿por qué lo manifiesto? Porque del doctor Torres recibimos
por escrito una encomienda en la cual nos solicitaba que se pusiera a disposición de estos presos y mencionaba la posibilidad de delitos relacionados con el narcotráfico. Todo lo demás lo conozco porque directamente estamos interviniendo nosotros. Ahora, en lo que nosotros estamos interviniendo, la investigación se está practicando. Lo que pasa es que la investigación nuestra es una investigación distinta a la que se hace en el orden nacional, que todavía tienen un código viejo y siguen hablando del expediente y la escritura. Nosotros hacemos una investigación más dinámica, más rápida, más informal, y que nos está permitiendo recolectar una serie de elementos, y otros todavía faltan. A ver, por ejemplo, estando yo me había trasladado a Callastá ayer, como vos decías recién. Dice uno ayer, pero le parece mucho tiempo antes por la velocidad con la que están ocurriendo las cosas, ¿no? Yo me había trasladado allá no porque yo tuviera que intervenir directamente, porque eso lo hace el fiscal, sino procurando facilitar las cosas. En el día de ayer, cuando se lo detuvo a estas dos personas, todavía existía en la sociedad argentina y en todos nosotros el temor. ¿Se intentará un rescate o no? ¿Hay realmente banda de narcotráfico? Bueno, eso había que borrarlo, ¿no? Yo no le podía salir a decir a la sociedad, no, vamos a plantear una cuestión de competencia, y vamos a ir hasta la Corte Suprema de la Nación. No, eso hubiera provocado una reacción, eso había que evitarlo. Bueno, yo ya me trasladé y ahí luego llegó la doctora Bullrich. Y ahí lo que se hizo es facilitar todo para que se asegurara que estas personas no volvieran a fugarse. Se lo hizo con toda limpieza, porque estaban también presentes los abogados, los defensores públicos, y entonces lo primero que se hizo fue a estas personas hacerlos revisar con presencia de su defensor. Los defensores luego tuvieron una entrevista personal con él. Estuvo ahí, concurrió el fiscal, le preguntó si quería denunciar algo, maltrato o algo, el tipo dijo que no tenían nada que denunciar, y bueno, y entonces, terminado todo eso, se hace presente el juez, y ahí entonces es donde el juez dispone la entrega a la Justicia Federal, y ese es el momento en el cual la doctora Patricia Bullrich dispone que quien lo va a trasladar es la Policía Federal. No como se estaba pensando hasta el momento, hasta instantes. No gendarmería. No gendarmería. Expresamente indicó la doctora Bullrich por escrito que ella disponía, cumpliendo la orden del juez Torre, que lo trasladara la Policía Federal. Bueno, en ese momento se cumplimentó la entrega, y a partir de ese momento nosotros dimos un paso al costado porque ya estaba en el orden federal. El primer traslado lo realizó Gendarmería, si no me equivoco, el de Martín Lanata. El primer traslado, si no recuerdo mal, lo hizo. O sea que en el trajín entre el traslado de Martín Lanata y el traslado de Cristian Lanata y Víctor Esquelazi, la ministra Patricia Bullrich cambia de opinión. Algo ocurrió que la doctora Bullrich les cambió las cosas. Lo trasladó, si mal no recuerdo, estamos hablando de este traslado, hasta el aeropuerto. En el aeropuerto se subió a un avión de prefectura naval. Prefectura. ¿En el primer caso? En el primer caso. En el primer caso. Sí, en el segundo, nosotros tomamos todavía otra precaución, porque para asegurar que todo fuera limpio y cuidado, y dado que en algún momento los imputados habían dicho, tenemos miedo de que nos maten, decían algo así, en acuerdo con la defensa, dijimos, bueno, aunque entregamos el preso, queremos asegurarnos de que todas las cosas, de que esta gente llegue con vida. ¿Eso lo dijeron? Eso se ¿manifestaron tener miedo? A la defensa, tengo entendido. Lo transmitió la defensa, no por escrito, pero la defensa me dijo a mí personalmente, tienen miedo. Y frente a eso entonces se conversó y se dispuso que fueran acompañados además por un médico de la provincia de Santa Fe, un médico policial, que los acompañara hasta Buenos Aires para que tuvieran una seguridad extra. Eso lo aceptó la doctora Bullrich, lo aceptó todo el mundo, y bueno, se les otorgó el marco de legalidad y el marco de control que creo que fue el ideal. De hecho, ahora la provincia de Santa Fe está tranquila porque no solamente lo detuvo a la persona, sino que lo entregó en perfectas condiciones. Ahora, doctor, evidentemente se está hablando de una crisis en la fuerza del accionar de una fuerza de seguridad nacional como Gendarmería. Vamos a ser benignos, al menos por torpeza. Si somos mal pensados, tal vez podríamos pensar en una cobertura de ciertos nichos de la Fuerza Federal con los perseguidos,
pero evidentemente hay una crisis de comando, hay una crisis de conocimiento del territorio o desconocimiento del territorio que quedó en evidencia. En términos de Policía de Santa Fe, se reconoció esta mañana a todo el personal policial, principalmente a TOE, a PDI. ¿La Policía de Santa Fe está a la altura, en general, lo que conoce usted, por lo que conoce usted, está a la altura de buscar la Policía de Santa Fe, con su logística, con sus recursos humanos, con su personal, a personajes de estas características? A ver, yo diría lo siguiente. Y ayer hubo un artículo a este respecto en el diario Litoral de Santa Fe. La mejor policía es la que está más en contacto con la ciudadanía. Una policía alejada entorpece, dificulta, tiene dificultades para establecer lo hecho. Eso le da a la Policía de Santa Fe una enorme ventaja. Yo supongo que ustedes tienen que haber tenido la misma mirada entre risible e irónica que debo haber tenido yo cuando periodistas de Buenos Aires interrogaban al criollo ese que estaba descalzo y hablaba. Claro, ¿y nosotros cómo lo veíamos? Nosotros lo veíamos como algo de la costa nuestra, no como algo sorprendente. Yo creo que a ninguno nos llamó la atención. Eso es lo que ocurre. Yo creo que la Policía de Santa Fe, por estar acá ubicada y por tener cercanía, le permite, ¿qué es lo que le permite? Le permite que un criollo del lugar lo llame por teléfono y le diga, mirá, al comisario del lugar. Claro, acá ocurre esto. Eso es la buena policía. Eso es la buena policía. O viceversa. Puede pasar tranquilamente en distintos parajes o en distintas localidades que el comisario llama porque sabe de quién es el campo, la zona, quién trabaja en ese lugar. Digo. Y ese contacto es algo imprescindible. La policía con la mejor tecnología del mundo, si no está insertada en la sociedad y no tiene confianza, termina fallando. Esa es la gran ventaja de la Policía de Santa Fe. Ahora, sí reconozco que lo que debería haber es un planeamiento para que en casos como este o en otros haya una actividad coordinada, porque desde el orden federal pueden aportar recursos tecnológicos, nosotros podemos acercar, y esto es lo que históricamente ha fallado en la Argentina, históricamente, no es de ahora. Yo he tenido, como ustedes saben, 30 años de juez y es extraordinariamente difícil lograr coordinar actividades entre el orden federal y el orden provincial y entre fuerzas provinciales, fuerzas de seguridad provinciales. Acá es donde nosotros tenemos que madurar, tiene que haber una mejor coordinación, no una mejor coordinación, tiene que haber una coordinación, porque acá la cosa terminó bien, pero hubiera podido terminar mal. Claro. Por ejemplo, pienso en este detalle, siempre lo hablamos cada vez que hablo con usted, hablamos con usted. ¿Hoy la Policía de Santa Fe puede esclarecer un hecho a partir de levantar un cabello en cualquier zona del crimen? No la policía en sí misma, porque no tiene montada la aparatología, pero existiendo como ahora existe la PDI, que es una policía de investigaciones que trabaja en común, en contacto con nosotros tenemos relación con los laboratorios criminalísticos, que existen en Córdoba y en la ciudad de Paraná, que nos permiten rapidísimamente llevar eso y que se hagan las investigaciones. Lo que ocurrió fue que la provincia de Santa Fe, esto lo sabemos todos, fue discriminada durante muchos años en el suministro de recursos, y es increíble pensar que no se instaló en una provincia como Santa Fe un laboratorio nacional para esto, pero no está. Pero nosotros tenemos, insisto, firmados convenios con Córdoba, con Paraná, y ahora firmamos uno también con el Chaco, que tienen laboratorios para la metal. Entonces eso nos permite hacer rápidamente, no con la inmediatez que uno se imagina, pero sí está en condiciones de hacerlo. ¿Cómo ha avanzado el Código Procesal Penal en la provincia a poco tiempo? ¿Cuánto hace? ¿Un año y...? 2 años. 2 años ya. Febrero. Bueno, 2 años en febrero, es verdad. ¿Cómo ha avanzado sistemáticamente? Digo, uno va estando en contacto con fiscales, va estando en contacto con el fiscal, sobre todo porque ha cambiado mucho el rol del fiscal, sustancialmente ha cambiado el rol del fiscal después de la implementación del nuevo código. ¿Y qué falta para una implementación aún más correcta de este nuevo código? A ver, entre lo que se logró fue realizar el cambio.
lo cual no fue sencillo, hubo que hacerlo. Hubo que no solamente que redactar el código, sino que montarlo, ponerlo en marcha, era a partir de cero. Es para hacer una imagen, es como si a ustedes los convocan un día para un estudio y llegan al estudio y en el estudio no hay nada y le dicen tienen que hacer todo. Bueno, ustedes van a decir, bueno, sabemos cómo, pero ahora todavía tenemos que hacerlo. Bueno, eso se hizo y se lo puso en marcha. ¿Qué es lo que yo creo que todavía falta? Lo que falta es arraigar hábitos de trabajo. Esa actividad, esto lo estudian las neurociencias más modernas, eso que nos permite a nosotros trabajar rapidísimamente sin estar pensando, tengo que apagar el celular, tengo que encender el micrófono, debo mirar, eso que nos permite hacer rápido. Yo creo que eso es lo que todavía nos está faltando a nosotros, pero eso se obtiene con la experiencia. No, las leyes están, todavía falta esto. A su vez, faltan otras cuestiones. Para mí, por ejemplo, es capital el poner en marcha un organismo de investigaciones. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo que en otros lugares del mundo se llama una policía judicial, un cuerpo encargado de investigaciones y que dependa no del poder político, sino que dependa de la Fiscalía, para que ni siquiera aparezca la sospecha, no habrán influenciado. Pero además que tenga conocimientos técnicos, la Argentina no se puede volver a permitir que ocurra otro caso Nisman, donde vimos, como en las novelas de un siglo y medio atrás, vimos entrar a policías y atropellar y borrar. Eso no se lo puede permitir. ¿Y cómo se hace para impedir eso? Con un organismo de investigaciones dependiente del fiscal, que cuando hay un crimen el fiscal diga, vayan ustedes, pero no entra nadie más. Y eso es lo que hay que hacer. No, estuvo Bernie, nosotros contábamos en la escena del crimen de Nisman, o de la muerte violenta de Nisman. Estuvo dos funcionarios de la política en la muerte de Luis Medina. Galeano, fue vergonzoso que la que terminara diciendo y todo el mundo le creyéramos lo que ocurrió en el departamento de Nisman fue una chica que era empleada de un comercio y fue la que terminó diciendo, pero esto era una feria, entraba... Agarraban el celular, dijo. Claro, eso fue una vergüenza. Eso no puede ocurrir nuevamente y no es difícil de hacer, es tomar decisión. Y yo por eso realmente yo creo que el paso que está dando Santa Fe, nosotros tuvimos la ley, el año pasado tuvimos la ley de creación del organismo de investigaciones, yo ya tengo concursados los 2 cargos de dirección, bueno, y ahora hay que seguir esto armándolo porque ese es el futuro, ese es el futuro para una buena investigación. Y no una investigación que no suscite las desconfianzas que muchas veces tenemos en la actualidad, que decimos, y no lo habrán tocado, no lo habrán hablado. Es un tema para Doctor, por último, y volviendo al tema inicial que charlábamos el día de hoy, ¿por qué el juez Torres no vino a la provincia de Santa Fe? ¿Por qué el fiscal federal que estaba detrás de todo esto no se apersonó al campo, a lo que estaba sucediendo? ¿Por qué se dirigió todo desde 500 kilómetros? Y si le parece a usted que esto es una falencia o un error. Mira, es difícil de contestar. Yo pienso que todo el mundo tuvo temor de que no pudiera... Primero, vamos a ver. Primero, hay que reconocerlo. Sobre la policía de Santa Fe pendían sospechas de parcialidad a consecuencia de muchos hechos que ocurrieron en Rosario y en otros lugares. Y segundo, había desconfianza, creo yo, respecto a que nosotros en la provincia tuviéramos institutos donde pudiéramos alojar con seguridad a estas personas. Y uno un poco lo entiende, ¿no es cierto?, a esto. Si nosotros pensamos que veíamos, el sábado pasado veíamos la comisaría de Callastá, que obviamente es una comisaría chiquita, claro, pensada para una zona cuasi rural, ¿no es cierto? Ahí vamos a alojar a criminales que están... No pienso, no, yo pienso que debe haber operado todo eso y habrán dicho, no, vengamos acá y lo llevamos para allá, bueno, sé. Pienso que tiene que haber sido más que nada razones de confianza y de seguridad las que determinaron eso. Bueno, la cárcel de Coronda, perdón, Juani, ¿sí?, está pensada para otro tipo de preso. Claro, para un preso más rural, un preso más, no tan complejizado como el preso de hoy, que tiene un sinnúmero de relaciones criminales. A quien conozca la cárcel de Coronda se da cuenta por la estructura de sus calabozos y sus pabellones que fue pensada para un preso de hace 100 años. Ninguna duda.
como que la cárcel ya está por cumplir, creo, 70 o 100 a 80 años. Bueno, fue otra época, es otra época, indudablemente. Gracias, doctor, por venir. No, por favor, gracias a usted.